El fuego en el desierto. La historia de Juan el Bautista. El viento silbaba entre las rocas áridas de Judea. En la soledad del desierto, un hombre de mirada encendida y barba descuidada se postraba en oración. Su vestimenta de piel de camello y su alimentación a base de miel silvestre y langostas lo diferenciaban de los demás. No buscaba el lujo ni la comodidad. Su única misión era proclamar el mensaje de Dios. Su nombre era Juan, pero el pueblo lo conocería como el Bautista, el heraldo del Altísimo. Su historia comenzó antes de su nacimiento. Zacarías, su padre, era un sacerdote anciano que servía en el templo de Jerusalén. Su madre, Elisabet, era descendiente de Aarón. Aunque su amor era grande, la tristeza los acompañaba, pues Elisabet era estéril. Una tarde, mientras Zacarías ofrecía incienso en el santuario, un ángel se apareció en medio de la luz dorada. «No temas, Zacarías», dijo la voz celestial, «porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elisabet te dará un hijo, y lo llamarás Juan». Cuando Zacarías dudó, su lengua se selló, y no pudo hablar hasta que nació el niño. En cuanto escribió en una tablilla, «Su nombre es Juan», su voz regresó, y con ella un cántico de gloria. Desde su juventud, Juan sintió el llamado de Dios. Rechazó la vida sacerdotal que por derecho le correspondía y se internó en el desierto, donde la brisa ardiente era su compañera y la voz del Señor su guía. Se envolvió en el manto de los profetas antiguos y, como Elías, clamó contra la corrupción y la tibieza espiritual. Cuando llegó el tiempo señalado, emergió del desierto con fuego en su voz. Se estableció a orillas del Jordán y comenzó a predicar: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Multitudes acudían a escucharle. Los humildes se sumergían en el agua, confesaban sus pecados y renacían con nueva esperanza. Pero no todos aceptaban su mensaje. Los fariseos y saduceos lo observaban con recelo, pero Juan los enfrentó sin temor. «Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento». Los soldados le preguntaban qué debían hacer, y él respondía: «No extorsionéis ni acuséis falsamente». Los publicanos querían salvarse, y él les decía: «No cobréis más de lo que os corresponde». Pero por encima de todo, Juan hablaba de uno mayor que él. «Yo os bautizo con agua», decía, «pero el que viene tras mí es más poderoso. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego». Entonces, un día inolvidable, apareció Jesús de Nazaret. Juan lo reconoció de inmediato. Su espíritu tembló. «Soy yo quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a mí». Pero Jesús le respondió con dulzura: «Conviene que cumplamos toda justicia». Juan sumergió a Jesús en las aguas del Jordán, y al alzarlo, el cielo se abrió. Una paloma descendió y una voz resonó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Desde aquel momento, Juan supo que su misión estaba llegando a su fin. Sus discípulos le preguntaron por Jesús y él respondió con humildad: «Es necesario que él crezca y que yo disminuya». Pero su valentía lo llevó a un último enfrentamiento. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, había tomado por esposa a Herodías, la mujer de su hermano. Juan denunció públicamente aquel pecado. Herodes lo mandó arrestar, pero en su interior temía al profeta y le escuchaba con respeto. Sin embargo, Herodías guardaba rencor. En un banquete opulento, su hija Salomé danzó para Herodes. Embriagado por la belleza y el vino, el rey le prometió cualquier cosa. Salomé, aconsejada por su madre, pidió un precio terrible: «Dame la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja». Herodes se estremeció, pero su orgullo no le permitió retractarse. Ordenó la ejecución. En la oscuridad de la mazmorra, Juan esperó en paz. Su fe no vaciló. Momentos después, su cabeza fue entregada en una bandeja de oro. Sus discípulos recogieron su cuerpo y lo enterraron. Pero su legado no terminó ahí. Jesús, al escuchar la noticia, se apartó en soledad. Su amigo, su precursor, había caído. Años después, cuando Jesús fue crucificado, sus seguidores recordaron las palabras del Bautista: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan había sido el último profeta del antiguo pacto y el primero en anunciar el nuevo. Su voz aún resuena en el viento del Jordán, llamando a los corazones a la conversión.
porque la luz del Mesías que él anunció sigue brillando en el mundo. Y recuerda, vive cada día como si fuera el último antes de su retorno.